Buenos días, mis hermanos. Llegamos a otro domingo más, hermanos. Hoy, 23 de agosto, ya estamos a un domingo para terminar el mes de agosto. Pero bendito sea el Señor, hermanos, que dentro de toda la situación de la pandemia, aquí nos tiene el Señor, buscándole en oración para hacer siempre, hermanos, su voluntad. Hoy estamos en la quinta lección de esta serie de lecciones en el que hay una pregunta de tema general. ¿Por qué necesito a la iglesia? Y en esta mañana, hermanos, vamos a ver que necesitamos a la iglesia porque juntos vamos a librar la batalla espiritual. ¿Cómo? Unidos. Entonces la lección es, libramos la batalla espiritual unidos. Y vamos, hermanos, al sexto capítulo último de esta carta que el apóstol Pablo escribe a los hermanos de Éfeso. Vamos a orar, hermanos. Nuestro Dios, te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús que en esta mañana de esta clase tú nos des luz, nos des bendición, nos des claridad en lo que en estos versículos el apóstol Pablo nos insta a que todos juntos vivamos la batalla espiritual diaria en nuestras vidas, Señor. Te rogamos, Señor, que nos bendigas, nos ayudes. En todo momento libramos luchas, pero Dios, tú estás con nosotros y nos ayudas, porque tú, Señor, precisamente estás con nosotros. Por eso salimos victoriosos, salimos triunfantes. Señor, te rogamos por nuestros hermanos enfermos, por tú, Señor, saques adelante, Señor, a mis hermanos, les des victoria en la enfermedad, especialmente, Señor, en este virus que está atacando al mundo entero. Te rogamos mucha bendición, Señor, en Cristo Jesús te lo pedimos, oh Dios. Amén. Hermanos, en el mundo en el que usted y yo vivimos, o nos ha tocado vivir, hay un sinnúmero de conflictos. Podemos hablar de conflictos bélicos. ¿Y sabe qué? Los conflictos bélicos siempre han existido, hermano. Nunca ha habido un momento en que pueda saberse de que no hay un conflicto bélico. Siempre han existido. Pero en la vida cristiana, en la que usted y a mí nos ha tocado vivir, siempre hay una guerra, hermanos, y a esta guerra le llamamos guerra espiritual. Usted y yo, como creyentes, hemos de estar seguros de que nunca nuestro Señor nos manda a la lucha, a la guerra, sin prepararnos. Dios tiene un propósito mucho especial para nosotros. Hermanos, Dios sabe que hay lucha espiritual y por eso nos ha provisto de una armadura especial, una armadura espiritual, no solo que nos protege, sino que nos prepara para esa lucha fuerte, hermanos. Pero esa lucha vamos a salir victoriosos. Y vamos a salir victoriosos porque nosotros vamos en el nombre de Jesucristo. Así mero, hermanos. Vamos, hermanos, animémonos. Animémonos. La vida cristiana no es fácil. No es fácil. Pero en Cristo Jesús es menos difícil. Es menos difícil. El apóstol Pablo, hermanos, sabe que debemos de vivir guiados por el Espíritu Santo como lo vimos en la clase anterior. Pero sabe también el apóstol Pablo que usted y yo tenemos un adversario que hace todo para que usted y yo no crezcamos en Cristo Jesús. Nadie como el apóstol Pablo ha experimentado de la capacidad que con la armadura espiritual que Dios nos da podemos resistir toda tempestad, toda tentación, toda contingencia, inclusive, hermanos. Usted y yo tenemos a un Dios ganador de batallas. ¿Y sabe qué? Diariamente. Dios es ganador de batallas en la vida cristiana. Hermanos, les invito a que veamos el primer punto de nuestra lección. Y es que usted y yo vamos a librar las batallas espirituales, pero con la fortaleza del Señor. Así es como las vamos a librar. Les invito a leer Efesios capítulo 6,
versículos del 10 al 13, que dice así la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Por qué? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Hermanos, en los primeros 9 versículos de este capítulo 6, el apóstol Pablo nos hace un llamado de parte de nuestro Dios a la obediencia y al sacrificio, sabiendo que todo lo que hagamos lo vamos a hacer como para ¿quién? Como para el Señor. Así es, hermanos. Qué maravilloso apóstol nos dejó el Señor y nos deja esta palabra que Dios le dio al apóstol Pablo. Ahora en estos versículos, hermanos, que ya hemos leído del 10 al 13 y los que vamos a leer hasta el 20, el apóstol Pablo va a decir lo último que quiere expresarle a los hermanos de Éfeso. En el versículo 10, el apóstol Pablo les está animando a fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. En esto quiero que veamos en este punto 1, a este primer punto. El apóstol les anima a fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermanos, para las batallas espirituales se necesita de la fuerza del Señor. Sí, hermano, usted y yo podemos estar, bueno, yo no estoy fornido, pero los que están fornidos, no, por favor, hermanos, no es con la fuerza física, no es con la capacidad intelectual, no es con el conocimiento adquirido. No, hermanos, es con el poder del Señor, con la fuerza del Señor, con las que vamos a enfrentar las batallas espirituales. Solos, nunca, hermanos, nunca podremos hacerla, no la vamos a hacer. Necesitamos el poder de Dios para sobrevivir a los desafíos de la vida que tenemos aquí en este mundo, hermanos. Usted y yo podemos recordar las palabras que nuestro Dios le dijo a Josué después de que Moisés murió. Él le dice 3 veces, esfuérzate y sé valiente. No temas porque yo estoy contigo. Hermanos, la fuerza viene del Señor. Él está con nosotros. Así que, mis hermanos, a esto es a lo que los reta el apóstol Pablo, a confiar, a fortalecerse en el Señor y en el poder de la fuerza del Señor. En segundo lugar, el apóstol Pablo, hermanos, les ordena. En el versículo 11 dice, vestíos, otro verbo imperativo. Les ordena a vestirse de toda la armadura de Dios. Hermanos, solo con la vestimenta nueva en Cristo Jesús, solo con la vestimenta nueva en Cristo Jesús se puede estar firme contra las acechanzas del diablo. Hermanos, ahora pertenecemos al reino de Cristo. ¿Usted cree que Satanás se queda contento cuando una persona llega a aceptar, a reconocer a Cristo como su Señor y Salvador? Claro que no, hermanos. Entonces va a andar siempre acechando, como dice la Escritura. Anda como león rugiente tratando y buscando a quién devorar. ¿A quién va a devorar? ¿A los que ya tiene? No, hermanos. Está buscando al cristiano. A esos busca, hermanos. Por eso, hermanos, usted y yo sabemos que nuestras batallas espirituales son contra Satanás. Son
contra Satanás. Por eso debemos de vestirnos de la vestidura, de la armadura de Dios. Solo vestidos del nuevo hombre vamos a estar seguros y vamos a estar bien protegidos y preparados, hermanos, para esa lucha espiritual. En tercer lugar, el apóstol Pablo les hace conocer a los hermanos de Éfeso contra quién es la lucha. Mire, mucho nos gusta este versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Esto significa que la lucha nuestra no es contra el hombre, no, hermanos. No es contra el vecino, no. Tampoco es con nuestro familiar, no, tampoco. No es contra sangre ni carne, hermanos. Aunque a veces la sangre y la carne, el hombre, puede ser un instrumento en manos del enemigo. El apóstol Pablo para nada se queja contra seres humanos, aunque muchas veces le buscaron para herirlo, muchas veces. Pero él aquí no presenta ninguna queja en contra del ser humano. Hermanos, el enemigo nuestro es Satanás. No le busquemos más. El enemigo nuestro es Satanás y sus huestes diabólicas. El apóstol ve a estos poderes como poderes ya vencidos en la cruz del Calvario. Lo dice así el apóstol Pablo en Colosenses 2, versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, ¿dónde? En la cruz del Calvario. Hermanos, de esta manera, la victoria ya es segura, Hermanos, vistámonos de la armadura de Dios. En cuarto lugar, hermanos, el apóstol Pablo les insta a tomar esa armadura de Dios. Primero les dijo, vestíos. Versículo 11. Y ahora, en este versículo 13, les dice, tomad. Vestíos y tomad, pues son verbos de orden y hay que obedecer. Vestíos y ahora le dice tomad. ¿Qué vamos a tomar? La armadura de Dios. ¿Por qué razón? Bueno, porque hermanos, mire, usted y yo como personas que vivimos aún en este mundo, que tenemos contacto con personas que no conocen a Cristo, desde nuestros mismos familiares en primer lugar, luego nuestros mejores amigos, algunos buenos amigos, vecinos, personas que no conocemos. Hermanos, tengamos mucho cuidado. Veamos a este mundo como un mundo al que no pertenecemos. No, hermanos, aquí no es nuestro hogar. El Señor Jesús fue a preparar hogar para usted y para mí. Pero resulta, hermanos, que este día salimos triunfantes y nos relajamos, nos acomodamos, nos sentamos en nuestros laureles. No, hermanos, no debemos de relajarnos en ningún momento. No debemos de confiarnos en ningún momento. No debemos de despreocuparnos en ningún momento. Cuidado, mis hermanos. Nuestro enemigo, el diablo, él nunca ha aceptado que ya está vencido. Y como no acepta que está vencido, él sigue luchando momento tras momento. Y cuando usted y yo nos relajemos, miren, ahí mero nos va a atacar. Por eso el apóstol Pablo insiste en que tomemos la armadura de Dios. Insiste a que no dejemos de vestirnos de la nueva vestimenta en Cristo Jesús. Mi hermano, la resistencia es el día de hoy, en todo momento. Es el día de mañana, en todo momento. Es todos los días. Pues en todo momento y todos los días, el enemigo nos ataca, hermanos, y solo con la armadura puesta vamos a lograr vencer las pruebas de cada momento y de cada día.
No dejemos de leer la palabra de nuestro Dios. No dejemos de estar en oración. No dejemos, hermanos, de buscar la iglesia a nuestros hermanos en la fe. De ayudarnos para que juntos logremos enfrentar estas batallas espirituales. De esa manera, hermanos, estamos diciéndole al mundo que los cristianos vivimos unidos. No estamos solos, hermanos, no estamos solos. Así de hermanos, de esta manera voy a pasar al segundo punto. Y en este segundo punto, usted y yo debemos de saber que las batallas las enfrentamos con la armadura bien puesta, bien firmes, hermanos, en el Señor. ¿Qué dice el apóstol Pablo en este capítulo 6, versículos 14 al 17? Dice así: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermanos, en estos versículos el apóstol Pablo identifica 6 partes de la armadura de Dios. Él está relacionando estas partes de la armadura con la vestimenta, la armadura que un soldado romano usaba en los tiempos que él vivió. Y él está amonestando a los hermanos de Éfeso a permanecer firmes. Firmes como él, el apóstol, lo estaba aún en la condición en que él se encontraba cuando escribe esta carta. Preso por causa de Cristo. Estaba en prisión. ¿Cuál es la primer característica, la primer parte de la armadura de Dios que el apóstol nos menciona aquí? Bueno, primero nos menciona el cinturón de la verdad. Ceñidos, hay que ceñirse bien ese cinturón. El cinturón de la verdad, hermanos, era una faja de cuero para proteger bien el abdomen e intestinos y sostener bien la armadura, la vestimenta que llevaba encima. Hermanos, esto significa que usted y yo debemos de estar siempre listos, siempre firmes, recordando que el mismo Señor Jesucristo es la verdad. Hermanos, hemos conocido la verdad a Cristo Jesús. Él nos dejó escrito: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Él nos dejó escrito en el Evangelio de Juan también: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos, Él es la verdad. Por favor, hermanos, conozcamos más de esta verdad. Afiancémonos más de esta verdad. Estemos firmes en esa verdad, hermanos. Y esa verdad que es Cristo el Señor, hermanos, nos hará vivir confiadamente. En segundo lugar, hermanos, la segunda parte de esta vestimenta nos dice la Escritura en este versículo 14, vestidos con la coraza de justicia. La coraza era la protección que el soldado ponía sobre su pecho. Esta coraza servía para proteger el corazón. Del corazón es donde mana la vida. ¿Qué nos dice Proverbios 4, versículo 23? Quiero invitarles a leer lo que dice Proverbios 4, versículo 23, que a la letra nos dice de esta manera. Es Proverbios 4, versículo 23. Dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Usted y yo sabemos que cuando este corazón deja de latir, pues ya no hay vida. Mientras que el corazón esté latiendo, está emanando vida. Tenemos vida, hermanos. Entonces, hermanos, es importante que usted y yo nos vistamos de la coraza de justicia. Hermanos, que siempre este corazón sea habitado por la presencia del Espíritu de Dios. Sea habitado por el Señor, sea habitado, dirigido por el Espíritu Santo. En tercer lugar, nos dice aquí
nos dice, calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Versículo 15, calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Hermanos, el calzado era para marchar a todos los sitios donde se había de luchar. Eran sandalias para marchar prestos, eran livianas para marchar rápido para enfrentar así al enemigo. Hermanos, qué bendecidos somos a través de la Escritura cuando nos deja escrito el Señor: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Hermanos, el apóstol Pablo quería que el creyente estuviera presto para presentar el evangelio a tiempo y también fuera de tiempo. Hermanos, dejémonos guiar por el Espíritu del Señor para continuar aún en medio de esta pandemia, llevando la paz del Señor, llevando la verdad de nuestro Señor, llevando la verdad de las Santas Escrituras. En cuarto lugar, la cuarta parte de la armadura de Dios, dice aquí la Escritura: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Hermanos, en el Antiguo Testamento el escudo simbolizaba la protección de Dios. A que el apóstol Pablo da la idea aquí el apóstol Pablo da la idea de un escudo que nos protege totalmente todo el cuerpo, hermanos. Él enfatiza la confianza que el creyente debe de tener en Dios como el protector, porque Dios, hermanos, protege a sus hijos. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cree usted esto? Debemos de creerlo, hermanos. Él está con nosotros. Él es el poderoso gigante. Hermanos, dice aquí la Escritura en el Salmo 121:3, no dará a tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Hermanos, además, el escudo de la fe es necesario para apagar todos los dardos de fuego que el maligno nos lance. Para eso era el escudo. Anteriormente, pues flechas, a veces con fuego, toparían en el escudo y los guardaría de ello. Hermanos, ustedes y yo necesitamos ese escudo de la fe. Nuestra fe debe estar puesta en el Señor, hermanos. Satanás siempre va a tratar de destruirnos como cristianos. Entonces, hermanos, la fe va a ser el poder que Dios nos da a sus hijos para resistir todos los dardos que Satanás nos mande. Persecución, dudas, desesperación, aflicción, temor, esta contingencia. Hermanos, confiemos en el Señor, tengamos fe en el Señor. La quinta parte de la armadura es, dice el versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí están las dos últimas partes de la armadura. El yelmo era el casco que se usaba para protección de la cabeza. Usted y yo sabemos, hermanos, que nuestra salvación está segura en Cristo. Nunca lo dudemos, hermanos. La salvación es una realidad establecida ya por nuestro Dios. El Señor Jesucristo nos dejó escrito en Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. La última parte de la armadura de Dios es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermanos, la espada es un arma ofensiva que se usaba para derrotar al enemigo. Pero aquí el apóstol Pablo tiene en su mente, por experiencia, una experiencia propia,
del poder que la palabra de Dios tenía para convertir al hombre, hermanos. La palabra de Dios es una espada, dice la Escritura, de dos filos. Pues penetra ¿hasta dónde? Hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Eso es la palabra de Dios, hermanos. Usemos la espada, hermanos. Es donde Dios habla al hombre, con ella Dios habla al hombre y lo va a transformar. Y va a hacer que este cuerpo de Cristo crezca con más personas, hermanos, salvadas, redimidas por la sangre preciosa de Cristo. Usemos la espada, hermanos, y Dios nos bendiga en ello. En tercer y último lugar, hermanos, el tercer punto, le he puesto por título, orando en todo tiempo, hermanos. Para librar las batallas espirituales necesitamos orar en todo tiempo. Efesios 6, 18 al 20 nos dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, dice el apóstol Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Sí, hermanos, el cristiano ha de estar siempre orando porque es la actitud necesaria para usar la armadura que en los versículos anteriores vimos. Al orar mantendremos un espíritu de comunión con nuestro Dios. La oración debe ser genuina, hermanos, no rutinaria. No es un rezo. No es repetir y repetir, no. Debe ser algo que sale de nuestro corazón. Cuando oramos también somos guiados por el Espíritu Santo. Él hace llegar a Dios lo que en realidad tenemos en nuestro corazón. Debemos de ser perseverantes en la oración, hermanos. Debemos de velar en oración. Debemos de estar muy alertas ante los ataques del enemigo y debemos de hacerlo en oración. O hermanos también, debemos de estar orando porque usted y yo tenemos nuestras propias flaquezas. Al orar, hermanos, por favor, no solo oremos por nosotros, oremos por los demás. Aquí el apóstol Pablo está pidiendo oración por él. ¿Para qué pedía oración? Porque aunque estaba preso, él tenía el anhelo en su corazón de seguir hablándole a la gente de la palabra de Dios. Y lo hacía, hermanos. Y lo hacía el apóstol Pablo. Él quería que Dios lo usara para ser audaz, para no tener temor y hablar como debía de hablarlo. Qué bendecidos somos, hermanos. Entonces, por favor, hermanos, oremos en todo tiempo para librar las batallas espirituales. Dios me los bendiga. Vamos a orar. Señor, te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, porque tú, Señor, pensaste en todo, Señor. Sabías que en nuestra nueva vida en Cristo, con nuestra nueva vestimenta, tendríamos muchas batallas. Pero, Señor, también como cristianos podemos ayudarnos en esa lucha espiritual que enfrentamos diariamente. Gracias por tu palabra, porque en ella nos dejas escrito cómo debemos de vestirnos para enfrentarnos a la lucha. Te agradecemos, oh Dios, porque sigas a nuestro lado ahorita que estamos con esta situación de pandemia, que sigamos confiando en ti y que no entren dudas de que tú eres nuestro Dios, que no dudemos de que tú estás con nosotros, que no nos preocupemos porque habremos de comer o de vestir, Señor, que busquemos primeramente el reino de su justicia. Ten piedad de nosotros, Señor, y te rogamos por los hermosos pies que aún andan sobre los montes, predicando tu santa palabra, aún en tiempos de pandemia. En Cristo Jesús te rogamos y suplicamos todo esto, Dios. Amén. Mis hermanos, gracias por esta clase y les invito ahora que para la próxima clase estudien el capítulo 16 del libro de los Hechos. Capítulo 16 del libro de los Hechos. Vamos a ver una clase extra que se llama Nueva Vida por el poder de Jesús. Dios los bendiga. Hasta luego.